Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta hora estoy listo para presentarles una interesante reflexión acerca de la importancia que tiene la oración en medio de las dificultades. Tenemos aquí el capítulo número 4 del libro de los Hechos, del 23 al 31, que vamos a leerlo como sigue. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces recordemos de que llega Pedro y Juan después de haber sido detenidos en el templo, acusados, no sabían ni el cargo ni por qué, pero los habían llevado, habían pasado una noche en la cárcel y al día siguiente los habían juzgado el Consejo Superior de Israel, que se llamaba Sanedrín, los habían juzgado y no teniendo nada que acusarles porque Pedro les había dado una explicación que en el nombre de Jesús habían hecho ese milagro, ese beneficio, no pudiendo decir nada en contra de ellos y viendo la prueba porque el que había sido sanado estaba ahí con ellos, los soltaron, pero los amenazaron, les dijeron no vuelvan otra vez a hablar más en este nombre. Entonces ellos regresan, salen de este tribunal y se van a un grupo, posiblemente era un grupo pequeño de parte de la iglesia, y sucede lo que vamos a reflexionar, vamos a analizar en un momento, pero creo que es muy importante entonces cuando alguien tenga una dificultad, tenga un problema, que no se quede solo, sino que busque ayuda. Mejor si es una ayuda como la que da el grupo, la congregación, la iglesia, donde se ora unos por otros, porque dice aquí que fueron a los suyos, era una pertenencia la que ellos tenían, era un lugar donde había bastante solidaridad. Entonces, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron. Entonces aquí tenemos nosotros las partes de la oración, por lo menos vamos a ver 4 partes que tiene esta oración que hicieron aquí. Pero la oración entonces es la parte más importante cuando alguien tiene una dificultad. La oración es el medio por el cual nosotros llegamos a pedir el auxilio a Dios y se hace en acuerdo. Dice aquí, unánimes. El primer elemento entonces de la oración es una oración de acuerdo. Ellos oraron puestos de acuerdo, fue una oración en grupo, habían más de 2 o 3, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Alzaron la voz y dijeron. Entonces ellos usaron una oración así en voz alta, que es importante poder expresar nosotros en nuestra voz. Nuestra oración no fue simplemente una oración en la mente, sino que oraron, pero oraron en unanimidad. Y luego dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, el elemento aquí, que es el otro elemento que es importante, es enfocarse en Dios, enfocarse en aquel que nos está escuchando la oración, no enfocarse en la amenaza, en enfocarse en la dificultad, sino enfocarse en Dios. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? En primer lugar es Señor, quiere decir que Él está sobre todas las cosas, tiene autoridad, tiene poder, y Él es el creador, el que hizo
todas las cosas que nosotros podemos ver. Él tiene control de todo, incluyendo cualquier problema que nosotros tengamos. Si tú tienes un problema, tienes que enfocarte en primer lugar en las características de Dios, en lo que Dios hizo ya por ti a través de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos que enfocarnos también en quiénes somos, nuestra identidad como hijos, como siervos, como partes del cuerpo de Cristo que es la iglesia, y también como templo del Espíritu Santo. Pero Él es creador. Y luego dice así, que el que por boca del Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles? Los pueblos tramaron cosas vanas, se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Entonces, la otra parte de esta oración es la alusión, la mención de una escritura. Aquí hay una escritura profética de David en el Salmo 2, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron y se opusieron al Señor, rechazaron al Señor y a su Cristo. Y fue exactamente lo que hizo el pueblo aquí. Tanto el pueblo de Israel, como el pueblo de los gentiles, o sea, los romanos. Y entonces se presentaron contra el Señor, tanto Herodes como Poncio Pilato. Aquí está aplicando entonces Pedro, Juan y los que están ahí están aplicando una palabra a su oración. Una forma muy eficaz de recibir respuesta a nuestras oraciones es que éstas estén de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros sepamos versículos y los digamos. Si alguien tiene una enfermedad, por ejemplo, poder recordarse de versículos donde Dios promete que Él es nuestro sanador, que Él sana todas nuestras dolencias, que por sus llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Entonces, dice aquí que que las amenazas estaban aquí de acuerdo con la profecía, pero estaban planificadas, estaban en control del Señor. Ahora viene el otro elemento aquí, que es la petición. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras tú extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Entonces, en primer lugar está diciendo, Señor, mira sus amenazas, porque las amenazas eran el problema básico aquí, porque significaban persecución, pero le están poniendo entonces el problema en las manos del Señor. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu, dando gracias a Dios. Entonces, y la paz de Dios que gobierna todas las cosas, gobernará vuestros corazones, y nosotros estaremos en una forma diferente y no con preocupación o con temor. Dice entonces, ahora Señor, mira sus amenazas. Están entregando el problema al Señor, no están llevando esa carga, y también es una oración en conjunto, sobrellevar los unos las cargas de los otros y aprender así la ley de Cristo, dice Pablo. Y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras
tú extiendes tu mano y respaldas esa palabra con los milagros, señales, prodigios, sanidades. Ellos habían sido entonces acusados, los apóstoles, por haber predicado y por haber realizado un milagro, aunque el Señor fue el que lo hizo, pero están pidiendo otra vez que Dios les dé el mismo valor para poder seguir predicando y para que el Señor siga haciendo los milagros que se tienen que hacer. Entonces, después de que ellos hubieron orado, dice que el Señor responde en la siguiente forma. Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor o con denuedo o con confianza. Entonces Dios responde en una forma, hay un temblor aquí, en una forma muy visible, que se sintió el temblor. Él mismo respalda él es dueño de todos los fenómenos naturales, y dice que todos, absolutamente todos los que pidieron aquí fueron llenos del Espíritu Santo, porque es la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos que Dios haga sus propósitos en nosotros, cuando nosotros pedimos que Dios haga su voluntad y cumpla su santo propósito, Él nos va a llenar con su Santo Espíritu. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Si tú tienes una situación cualquiera que sea tu problema, lo que tienes que hacer entonces en primer lugar es buscar ayuda con otros cristianos que crean lo mismo, enfocarte en la oración, en una oración de acuerdo, enfocarte en lo que es Dios, no enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en el poder, en enfocarnos y ponerle una promesa, ponerle una escritura a nuestra oración, y luego dejarle la carga al Señor, esperar en el Señor, y sobre todo dejar que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Que Dios te bendiga. Esperamos que nos sigas escuchando en los siguientes videos. Si tú quieres, puedes compartir este video, escuchar los anteriores, y si alguien no se ha inscrito, se puede inscribir al canal haciéndole un clic a la campanita de notificaciones. Amén.